Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo especial del canal de YouTube Dragón Dorado. Como sabéis, estoy haciendo unos vídeos especiales, realmente porque la circunstancia es especial y porque además no tengo tiempo prácticamente para hacer nada del tema de este canal, que es el coleccionismo de juguetes antiguos. Y prácticamente mi trabajo, como médico de familia, pues me está ocupando la mayor parte, no, la mayor parte del tiempo no, todo el tiempo prácticamente, ¿no? Como son muchas las preguntas que me hacéis durante la semana a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de, bueno, muchas aplicaciones, pues la verdad es que prefiero hacer un vídeo a la semana, aunque sea resumen, para que sepáis cómo estoy, la que estoy haciendo ahora mismo, cómo ha ido la semana, y también para comentaros un poco la perspectiva. Supongo que estaréis aislados en casa y que son muchas las dudas que podéis tener. Esta es la tercera semana ya de aislamiento. Y hay que decir que realmente hemos llegado ya a una situación estable. Probablemente hemos llegado ya al famoso pico de la curva. El pico de la curva quiere decir que es el máximo número de personas contagiadas ahora mismo. El máximo de personas que haya en ingreso y el máximo probablemente de personas que haya en UCI. A lo mejor todavía la semana que viene hay sitios en los que podemos aumentar un poco más, porque sabéis que cada comunidad autónoma tiene una velocidad un poco diferente. Yo estoy en Andalucía y aquí vamos un poquito por debajo de Madrid o de Cataluña. Pero el llegar a este pico significa que cada vez más van a ser las hartas que vamos a tener de hospital y cada vez van a ser más personas las que van a estar en casa y que teóricamente están curadas. Una de las cosas que sí os quiero transmitir y que yo creo que realmente es muy importante es que las cifras que nos dan de contagiados no sirven para nada. Y os voy a explicar el por qué. Las cifras de contagiados son las cifras de personas que están ingresadas en hospital y que se les ha hecho un test. Los test prácticamente se le está haciendo a la gente a las personas que están ingresadas, a las personas que están mal, a algunos sanitarios que se han contagiado, pero a la inmensa mayor parte de la población, incluido población que es sintomática pero que es leve, y también sanitarios que no tengan clínica, no se le está haciendo el test, probablemente porque no hay, y está provocando el que haya una serie de cifras que no son realmente ciertas. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo soy médico de familia, trabajo en un centro de salud. Y os puedo decir de que desde todos los centros de salud, de toda la geografía española, lo sé porque más estoy en contacto con mis compañeros, pues estamos controlando a decenas de miles de infectados en sus casas. Quiere decir que aquellas personas que tengan una clínica de infección respiratoria, que sea leve, que sea moderada, las controlamos vía telefónica. Evitamos que vaya al hospital. De hecho, atención primaria está haciendo una función fundamentalmente de dique de contención de los miles de casos que hay en su domicilio, y dejamos el hospital para aquellos casos, como tiene que ser realmente, para aquellos casos que son graves y que requieren de un tratamiento ya más específico. Como digo, hay decenas de miles de casos, y lo sé porque no hay más que hacer los cálculos. Yo tengo un centro de salud, una consulta, y solo en mi consulta tengo a decenas de personas a las que las estoy controlando vía telefónica que no cuentan en las estadísticas. Y no cuentan porque no se les ha hecho el test. Eso evidentemente provoca una alteración en la cifra. Los números de contagiados que nos dan en el telediario como posible cifra no se acerca a la realidad. De hecho, no es más que la punta del iceberg. Y todas las decenas de miles de casos, como digo, que estamos controlando desde atención primaria, sabemos que están en sus casas porque le hacemos un control. De hecho, le hacemos un control como posibles casos COVID. Y se lleva un registro, y es posible que en un futuro, cuando se hagan un registro de todos esos casos telefónicos, podamos saber las cifras no reales, pero sí más aproximadas a la realidad. Tengo que decir que hace poco hubo un informe del Imperial College de Reino Unido. Es una universidad británica muy prestigiosa, que ha hecho un estudio, una estimación de los casos reales que pueda haber en España. Y eso tiene una tremenda importancia. Primero porque es un organismo que es independiente de España, y eso es muy importante, con lo cual nos da unas cifras que son estimaciones que además tienen un gran prestigio y que son bastante fiables. Se está barajando ya a muchos niveles, tanto científicos como no científicos. Y ellos dan una estimación en España de 7 millones de infectados. 7 millones de infectados es aproximadamente un 15% de la población. Y esa cifra sí es creíble. Sí es creíble. Es mucho más creíble que la cifra que estamos teniendo en los telediarios como número de contagiados, que, como digo, ni se acerca siquiera a la realidad. En esa cifra que da el Imperial College, lo que hace es que está contando a esos miles de casos que estamos atendiendo desde la atención primaria vía telefónica y que no se están contabilizando como posibles casos COVID porque no se les ha hecho el test.
Evidentemente el problema de hacer test es que son muy pocos los test que se están haciendo comparado con la población posiblemente infectada que tengamos en España. ¿Es una barbaridad? No es una barbaridad, es completamente lógico, haciendo una extrapolación, como digo, desde los casos que estamos viendo desde el área no hospitalaria. Uno de los problemas de la información que estáis teniendo en la televisión, a todos los niveles, es que solamente os dan una información hospitalaria. Os dan la información de los casos que están ingresados y os dan una información de los casos que están en UCI, que son los casos graves y muy graves. Quiere decir que todos los casos leves, moderados, no tenéis información de ellos porque no se está transmitiendo. Eso es algo muy frecuente en los medios de comunicación, que van a lo más vistoso, que son los casos de UCI, que son los respiradores, que son los ingresos en urgencia, que evidentemente son muy importantes, pero que no es todo lo que realmente se está trabajando a nivel de pandemia. Como digo, atención primaria, a nivel español, nuestra atención primaria es muy, muy potente, de lo más potente del mundo, probablemente. No lo diga yo, sino que a nivel de estudios internacionales se dicen. Y estamos teniendo la capacidad de poder contener a una gran parte de esa población en sus domicilios. De ahí viene la cifra de 7 millones de infectados, un 15% de la población. Esta cifra, como digo, es tremendamente importante. Ya os voy a explicar un poquito más por qué esta cifra es importante, teniendo en cuenta el futuro que nos espera, que es lo que os voy a comentar ahora, después de hablaros un poco del tema de la enfermedad y lo que estamos aprendiendo con la evolución de la enfermedad, ¿no? A nivel de un individuo. Como sabéis por vídeos anteriores que he estado haciendo, en torno a un 70 o 80% de la población que se infecta pasa a una infección asintomática o leve, o moderada, no muy grave, y un número que puede estar en torno a un 20 o un 30%, no está muy claro todavía, probablemente al 20%, es una infección ya moderada, que ya pasa el criterio que probablemente requieran un ingreso hospitalario, y de todo el porcentaje, un 5%, requieren un ingreso en UCI, porque realmente la evolución ha sido muy mala. Lo que estamos viendo a nivel clínico es que la infección en las personas tiene una evolución de una semana, que es la que determina el que corresponda a la parte asintomática leve o moderada grave. Comienza con una infección respiratoria de vías altas, dolor de garganta fundamentalmente, y una tos seca. Como también os comentaba en otros vídeos anteriores, el punto de infección está en la semana. También suele tener fiebre que puede ser alta. En la semana, esa fiebre va desapareciendo y esa tos se va amortiguando en los casos leves o menos grave. Pero en los casos que van a evolucionar mal, la fiebre persiste y persiste harta, y la tos persiste, y no solamente persiste, sino que más provoca una insuficiencia respiratoria, una dificultad para respirar. Por eso es la importancia de hacer seguimiento a estas personas vía telefónica. De hecho, lo que hacemos nosotros es hacer un seguimiento diario prácticamente, o cada 48 horas. Si la persona pasa esta semana y no hay problema, pues no hay que hacer nada más. Si vemos que a partir del quinto o sexto día se va agravando, pues hay que derivarlo a urgencia hospitalaria, porque hay que hacerle una analítica de sangre, donde hay unos parámetros que son específicos de que la evolución está siendo mala, y también se le hace una radiografía de tórax, en la que se ve unas imágenes que claramente nos dicen que la evolución está siendo a peor. De hecho, ya se está viendo un poco la evolución a nivel clínico, y se está viendo de que hay dos fases. Una fase que es hasta la semana, digamos, donde lo que predomina es la infección vírica. Y para esta infección se utiliza el paracetamol como tratamiento en casa si es leve. En los casos que ya vaya siendo más grave, se están utilizando ya otros medicamentos, que ya lo he comentado en vídeos anteriores, la hidroxicloroquina, la azithromicina, algunos antirretrovirales. Pero lo realmente importante, lo que realmente mata, parece que no es la infección, sino es que a la semana hay una respuesta inflamatoria, una respuesta autoinmune. La inmunidad de la persona provoca una respuesta contra ese virus, que parece que es la que provoca esa respuesta inflamatoria brutal, porque es brutal, que aparece en los pulmones. De hecho, en las radiografías de tórax aparecen unas manchas blancas que no deben de estar, que ocupan prácticamente todos los pulmones. Son muy llamativas. La evolución entre la normalidad y la gravedad se da prácticamente en 24 horas, y además provoca prácticamente una pérdida completa de la capacidad para poder respirar por sí mismo, y que la persona tenga que estar ingresada en un hospital requiere oxigenoterapia, y en los casos muy avanzados incluso ya un ventilador mecánico, que es lo que los respiradores mecánicos, que son los que están provocando escasez y dificultad, porque hay muchas personas a las que le hacen falta, ¿no? Eso está creando una doble vertiente a la hora del tratamiento. Un tratamiento antivírico, que es el que se pone inicialmente, pero parece que también
hay un tratamiento antiinflamatorio que al principio se ponían corticoides, luego la OMS dijo que no. Ahora parece que sí, que los corticoides pueden tener un efecto importante en esta segunda parte de la enfermedad. Y también algunos inmunosupresores, algunos antiinflamatorios muy potentes que se utilizan a nivel hospitalario, muy específicos, que pueden provocar también que la evolución sea buena. Con lo cual, todos estos medicamentos están en fase de estudio, ninguno ha demostrado eficacia a estas alturas, pero conforme pase el tiempo tendremos más fuerza, más capacidad para saber qué medicamentos son los que realmente son eficaces y qué medicamentos los que no. ¿Hay algún medicamento a día de hoy que pruebe que es eficaz para parar la infección y la mortalidad? No, no lo hay, ninguno. ¿Se están poniendo? Sí, bastantes, muchos. ¿Cómo? A nivel empírico, quiere decir que parece que tienen efecto, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Estamos dando palo de ciego, efectivamente. Conforme pase la semana o incluso los meses, habrá ya estudios, de hecho ya hay estudios a nivel internacional, que nos van a decir qué medicamentos son los que realmente son eficaces y los medicamentos que no lo son, ¿no? Esto es un poco a nivel de lo que es la evolución de la enfermedad. Pero ya lo que me preguntáis mucho y es qué va a ocurrir a partir de ahora, ¿no? Hoy es domingo, ayer nuestro presidente Pedro Sánchez había dado una prórroga para reclutamiento que lo alargaba para 15 días más. Y muchos me preguntáis a través de, como digo, de aplicaciones diferentes, ¿qué estimaciones hay para un futuro? Bueno, pues lo voy a comentar un poco porque no tenemos la bola mágica, no podemos hacer clarividencia, pero sí podemos fijarnos en situaciones pasadas, ¿vale? Y podemos tener un poco la evolución de cómo se va a comportar esta pandemia. Hay una cosa que está clara, y esa os la digo ya, aunque yo creo que ya va quedando claro, ¿no? Dentro de 15 días, incluso aunque se quiten las restricciones, que no lo creo, aunque se quiten las restricciones, no va a ser salimos a la calle, todo es normal y volvemos otra vez a la vida de antes con bares, orgorios o partidos de fútbol. Eso olvidaros. Va a tardar muchísimo en volver a la normalidad y probablemente nunca se vuelva a la normalidad tal como era anteriormente. Y ahora os lo explico por qué. Probablemente la referencia que tengamos a nivel de pandemia importante fue la de la gripe española, la de la mal llamada gripe española, que tuvo lugar en el año 18 o 19 y duró un año y medio. La pandemia de gripe española nació en Estados Unidos, no nació en España. Ya os cuento un poco la historia porque es muy curioso, es digno de que lo sepamos, sobre todo los españoles. La gripe parece que nació en Estados Unidos en un cuartel militar, en un militar que tuvo una clínica respiratoria de gripe y a las pocas horas ya había cientos de personas, cientos de militares, porque eran militares donde empezaron, con clínica de gripe. De los militares americanos, sabéis que estaba en plena guerra, al final de la Primera Guerra Mundial. Estos militares americanos fueron a Europa como tropas y fueron los que contagiaron la gripe desde Estados Unidos hasta Europa. Concretamente, como digo, la gripe nació en Estados Unidos. Fijaros qué diferencia, ¿verdad? Y se le llama gripe española. ¿Por qué se llama la gripe española? Porque todos los países europeos, con excepción de España, estaban implicados en la Primera Guerra Mundial. Y la censura que había en aquellos años era brutal. Empezaron a tener muchos casos, empezaron a tener decenas de miles de casos, empezaron a tener decenas de miles de muertos, pero para no bajar la tropa de la población y de la moral de la tropa y de la población, no daban las noticias. Sin embargo, España, que era neutral, sí le dio mucha difusión, igual que ocurre ahora mismo, le dio mucha difusión a lo que era la enfermedad que estaba apareciendo. Y esas noticias y que parecía que solamente España era donde estaba afectando la gripe española, que es falso completamente, fue una pandemia mundial a nivel internacional, se le llamó como gripe española, mal llamada gripe española. Esto es muy típico de los anglosajones, os lo digo ya y ya tiro la pollita. El hecho de que los anglosajones siempre lo suyo, la mierda suya, se la quitan de en medio y se la echan a otros, fundamentalmente a España. Siempre tienen con España una especial inquina desde la época del Imperio Español. Toda la leyenda negra y demás viene de ahí. Pero bueno, que sepáis que la gripe española proviene de Estados Unidos y se le puso ese apellido de española, mal puesto, porque fue España la que le dio difusión. Concretamente la gripe española, como digo, duró un año y medio. Unos 16 meses aproximadamente. ¿Y por qué duró tanto? Pues duró tanto porque hubo 3 oleadas. Y esto es realmente importante a la hora de hablar de una epidemia o de una pandemia concretamente. Fue una gripe, fue una mutación del virus de la gripe que cogió a la población mundial completamente desprovista de inmunidad, igual que la que tenemos ahora mismo. Tenía una alta contagiosidad, tenía una letalidad, una mortalidad mucho mayor que la que tiene el coronavirus
Y también es verdad de que la capacidad científica y la capacidad médica y la capacidad de higiene de aquella sociedad hace ciento y pico de años, 100 años realmente ahora, era mucho menor que la que tenemos ahora mismo. Con lo cual la mortalidad fue mucho mayor. Hubo una primera oleada, una primera pandemia, que provocó una cierta mortalidad. Es la que os comento, que vino a través de los militares, a través del contagio vía militar de ahí a la población, y ya se disparó. Y como digo, hubo una mortalidad harta, pero fue menor que la que tuvo la segunda oleada. La segunda oleada vino meses después. Fue la que tuvo mucha mayor mortalidad, muchísima mayor. No quiere decir que la que tenemos ahora ocurra esto, ahora os comentaré por qué. Y hubo una tercera oleada en la que hubo ya una menor mortalidad. ¿Por qué hubo 3 oleadas y por qué hubo una mortalidad mayor en la segunda? Pues básicamente por la inmunidad. Veréis, la única forma de vencer a un virus, no hay medicación que lo cure. No ocurre como con la bacteria que tenemos antibióticos. Los antibióticos no sirven para nada con un virus. Con lo cual, cada vez que hay una infección vírica que tenga una alta mortalidad, nos la hemos y nos la deseamos, porque no hay ningún medicamento realmente eficaz para cortar una infección por virus. Cuando ocurre que hay una mutación genética en un virus, que ocurre muchas veces, como por ejemplo con la gripe, y toda la población mundial carece de inmunidad, como ocurre ahora mismito, lo que ocurre es que el virus se propaga a la velocidad del rayo, porque no hay capacidad de poder parar la infección, no tenemos inmunidad. A no haber medicamento, esa opción no existe. La única opción es que la población se vaya inmunizando. Inmunizando solamente hay 2 opciones. Es que te infecte y que o bien te mueras y desaparece, o bien sobrevive y provocas inmunidad para una siguiente vez, o que provoques una inmunidad vía vacuna. En el momento, los momentos antivacunas y demás, os suenan de algo, ¿verdad? Pues esta es la importancia de las vacunas, ¿no? El que la gente no se muera a miles de millones. Pues efectivamente, las vacunas fue una de las grandes proezas del siglo pasado, junto con los antibióticos, y es lo que evita que las infecciones víricas se puedan propagar y puedan provocar la mortalidad que provocan realmente muchas de ellas. ¿Tenemos vacuna ahora mismo para el coronavirus? No. ¿Se espera pronto? No, imposible. O sea, todo lo que veáis en televisión de que vamos a tener una vacuna en 2 meses o 3 meses, eso no es cierto. De hecho, las previsiones son probablemente a partir de enero del año que viene. Las previsiones realistas, porque hacer una vacuna no es como magia que hace así y te aparece una vacuna, sino que eso requiere un proceso, se llama ciencia. Pues cuando llega a una serie de pasos que tienes que dar y que ya la vacuna es efectiva y es segura, entonces la pones en venta. De ahí la importancia de la inversión en ciencia, cosa que a veces nuestros políticos pues no les entra mucho en la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues cuando tengamos la vacuna, realmente es cuando una vacuna efectiva y una inmunización de la población a gran escala es la que provocará el que se pare. Mientras, ¿qué nos va a ocurrir? Pues nos va a ocurrir que nos vamos inmunizando por oleada. Por ejemplo, ahora aquí en España hemos tenido una primera oleada y ha provocado, probablemente ahora sea más, pero ha provocado una inmunización de un 15% de la población aproximadamente. ¿Quiero decir que gran parte de nosotros nos vamos a contagiar? Sí. De hecho, se estima que en torno a un 60 a un 80% de la población se va a contagiar con el virus y que en un porcentaje lo pasará de forma leve o moderada y habrá un porcentaje de población con el que hay que tener especial cuidado. ¿Hay personas jóvenes que pueden tener una evolución mala? Sí, de hecho tenemos una mortalidad en personas jóvenes, no es grande, es pequeña, pero no sabemos el porqué. De hecho tenemos, por ejemplo, una médico familia con 28 años, creo que fue en Cuenca, que murió sin patología previa. No sabemos el porqué, probablemente tenga relación con la relación antiinflamatoria. ¿Quiere decir que nada más que le va a ocurrir a España y a Italia y al resto de países? No, para nada, para nada. De hecho, es de gilipollas lo que han hecho los alemanes y los holandeses, con esa superioridad moral que se creen tener, como diciendo, no, ustedes os morís porque sois gilipollas, nosotros como estamos en un escalón superior, no nos va a ocurrir nada. Bueno, eso es realmente de retrasados mentales porque no será así. La pandemia le afectará a ellos igual que a todos nosotros. ¿Son las cifras de ellos diferentes a las nuestras? Sí, ¿por qué? Porque miden diferente. Básicamente, ellos no están midiendo a los ancianos que mueren fuera del hospital y nada más que miden a una parte de la población que se está infectando y una parte de la población que se está muriendo. Con lo cual, evidentemente, las cifras entre países no son comparables. La evolución de la enfermedad será en España semejante a la que es en Italia o la que va a ser en Alemania, en Reino Unido o en cualquier otro país. A nivel de estrategias mundiales, está habiendo 3 estrategias
un poco así a grosso modo, ¿no? Está la estrategia asiática, que es la más eficaz, con diferencia. La estrategia asiática lo que ha hecho es mucha disciplina y confinamiento. Y está siendo efectiva. Probablemente porque ellos tengan ya un periodo previo de aprendizaje con virus anteriores. Y las medidas de confinamiento junto con la disciplina están demostrando que realmente son eficaces y demás que salvan vidas. De hecho, en España ya han demostrado el informe del Imperial College, lo que decía era que se habían evitado unas 16.000 muertes aquí en España con las medidas de confinamiento. Estamos teniendo una estrategia en Europa que básicamente es la de sálvese quien pueda, que no sirve para nada. El levantar frontera como se han levantado, el cada uno a lo suyo, el robarnos material quirúrgico o material de protección unos a otros. Bueno, la verdad es que es una auténtica barbaridad. Y por supuesto, con la supremacía de los países del norte que se creen que no va con ellos y que los que estamos en el sur somos gilipollas y que básicamente nos merecemos lo que tenemos. Bueno, como bien dijo el primer ministro de Portugal, es repugnante y miserable, ¿no? El planteamiento que ha hecho Alemania, Holanda y países por el estilo. Y luego están ya la élite, que son los anglosajones, Reino Unido o Estados Unidos, que ya se creen un escalón por encima de los países del norte de Europa, que dicen esto no va conmigo y además en el caso de que vaya conmigo que se mueran los pobres y que se mueran los viejos, que es lo que están haciendo, ¿no? Es la ley del más fuerte. Ellos han primado la economía por encima de todo, hasta que se han dado cuenta de que se lo come, el virus se lo está comiendo. Y han dicho, bueno, que se mueran los pobres viejos, que se mueran los pobres, que me da igual, que el país va a seguir para adelante, ¿no? Un poco esa estilo tipo Darwin, ¿no? De que se mueran los más débiles. El problema es que se mueren los más débiles a cientos de miles, más luego además también muchas personas sanas y muchas personas en edad productiva. Claro, evidentemente los planteamientos son completamente radicales, diferentes. Probablemente, como digo, los planteamientos asiáticos de confinamiento total inicialmente y de confinamiento parcial son lo más efectivo, y el futuro que nos espera probablemente sea ese. Habrá varias oleadas, probablemente haya una más seguro, una segunda oleada. Aquellos países que tenemos una alta tasa de infectividad, de infección, ahora mismo, como es el caso de España, luego tendremos menos. ¿Por qué? Porque al haber mucha gente contagiada, hay mucha gente inmunizada. Si hay mucha gente inmunizada, la segunda oleada afectará a menos. Es justo lo contrario que lo que ocurrió con la gripe española a principios de siglo. Aquellos países que tengan poca infección al principio, en la segunda oleada volverán otra vez a tener una tasa alta de infección y más población acabará cayendo. Como digo, se estima que en torno al 60 o 80% de la población general va a acabar infectada. ¿Por qué esa cifra? Porque cuando la inmunidad de la población total llega en torno a un 60 o 80% de ahí para arriba, el virus ya no tendrá capacidad para pasar de una persona a otra. Quiere decir que la capacidad para replicarse, el virus vive porque pasa de una persona a otra, ¿vale? Por contacto, por las gotitas respiratorias. Si ya pasa a otra persona pero está inmunizada y ya la infección no puede ir, se para la infección. ¿Eso quiere decir que gran parte de nosotros la pasaremos? Sí. De hecho, ya una gran parte de nosotros, os puedo asegurar que gran parte de los sanitarios ya la hemos pasado de una u otra manera, y que eso se va a ir transmitiendo al resto de la población y gran parte de la población se va a ir contagiando. Habrá una parte que tenga una infección grave, o como digo, grave será un 5% aproximadamente, moderada un 20%, pero también es verdad de que el colapso sanitario que hemos tenido hasta ahora no lo habrá luego. Ahora ha sido una ola gigantesca que nos ha barrido por completo, no estábamos preparados. Ahora sí ya podemos prever lo que nos viene en un futuro. De hecho, ya por las palabras que se dicen a nivel del gobierno y demás, ya lo intuyen. Y sí nos podemos preparar, incluso a nivel sanitario. Con lo cual, incluso las personas que sean moderadas o que sean graves van a tener capacidad de ser atendidas con más posibilidades de sobrevivir que las que tenemos ahora mismo, porque hay una avalancha de gente que ha venido y que está mala, ¿vale? ¿Es algo negativo? ¿Es algo pesimista lo que digo? No, para nada, para nada. Únicamente lo que hay que tener en cuenta es que nos tenemos que adaptar a lo que nos viene. Y lo que nos viene es probablemente una segunda oleada. ¿Cuándo? Depende. Si el virus se inactiva en verano, será en otoño. Si el virus no se inactiva en verano, pues la tendremos en verano. Probablemente la tendremos en otoño, seguramente, ¿no? ¿Habrá incluso una tercera oleada muy débil? Pues probablemente. De hecho, es muy probable que se comporte como lo hizo la pandemia de gripe española. En este caso hemos tenido una primera oleada brutal que nos va a dar cientos de miles de afectados, donde se va a inmunizar una gran parte de la población. Habrá una segunda oleada en otoño, donde se vaya a infectar otra parte de la población. Y probablemente la tercera sea ya
mucho más débil, mucho más inocua, porque ya una parte anterior se habrá inmunizado. Además, probablemente coincida, se prevé probablemente de que aparezca la vacuna a final de este año, principio del año que viene, entre la inmunización que ya hay de la población más la inmunización de la vacuna, ahí ya sí que puede parar. En un futuro, ¿habrá problemas? No. No lo habrá, porque ya probablemente tengamos ya vacuna para este virus. Ya la población mundial se habrá inmunizado contra esta infección y será una infección como la que tenemos, por ejemplo, de gripe, para que tenemos vacuna pues anualmente en el caso de que haya mutaciones, o una vacuna general en el caso de que no haya mutaciones. Mientras, evidentemente, vamos a tener una serie de meses, no semanas, meses, en la que vamos a estar expuestos a una infección, sobre todo aquellas personas que no estén inmunizadas, que habrá que tomar medidas de contención estrictas como las que tenemos ahora. Cuando acaben estas medidas estrictas, habrá otras medidas que no serán tan estrictas, pero que probablemente lo que sean conciertos o partidos de fútbol, concentraciones en el metro, eso vamos a tener que evitarlo porque van a ser una fuente de contagio brutal y que básicamente nos vamos a tener que adaptar a las circunstancias. ¿Cuánto va a durar? Pues eso no lo sabe nadie. Sabemos que la pandemia anterior, la de gripe española, duró en torno a 1 año y medio. Como veis, no veáis pesimismo en las palabras que digo, porque no es pesimismo. Únicamente hay que saber qué es lo que nos viene para adaptarnos. ¿Que dura menos? Perfecto. ¿Que acabamos antes? Perfecto. Pero nos tenemos que preparar para que esto sea un poquito más duradero y además para poder vivir y poder producir y poder ir a trabajar y poder hacer nuestras funciones adaptado a las circunstancias especiales. ¿Volverá todo a ser como antes? No, no lo creo. Esto va a tener una repercusión brutal. De hecho, todas las pandemias que ha habido en el mundo, en la historia de la humanidad, siempre ha tenido luego una repercusión social, económica y de cambio, que eso están por venir. Yo ya ahí no entro porque ya no es mi terreno. Y que habrá que ver hasta qué punto nos va a afectar al resto de la población. Probablemente sí nos va a servir para darle prioridad a los problemas. Hemos estado viendo años atrás con problemas estúpidos. Problemas que nos inventamos, nos sacábamos de la manga. Y que eran ficticios. Y ahora tenemos un problema de verdad. Ahora sí que es un problema importante y un problema de verdad. Ahora le estamos dando importancia a las cosas que realmente la tienen. Yo siempre pongo el ejemplo de que para mí siempre da mucha importancia al tema de la agricultura y al tema de la distribución de alimentos. Pero nunca, nunca tanto como ahora. Yo creo que probablemente una de las cosas que más me ha tranquilizado a mí, no ha sido tanto a nivel sanitario, porque eso sí lo controlo un poco más, sino a nivel de logística de alimentación. Yo cuando vi las imágenes de los supermercados con la gente entrando en tromba antes de que empezara la policía a intervenir, incluso el ejército, y que estaban a punto de pegarse por alimentos, a mí eso me asustó realmente. Me asustó porque yo no sabía hasta qué punto yo iba a bajar al supermercado y iba a tener patatas, naranjas, huevos, lo mínimo para poder sobrevivir. Supongo que como todo el mundo, ¿no? Cuando yo vi que llegaban los camiones con esos transportistas que te traen los alimentos y los productos básicos desde todas las partes del mundo, que además los pobres no tenían ni dónde poder parar para poder hacer pipí o tomarse una cerveza, o bueno, cerveza no, pero no pueden beber mientras conducen, algún refresco, o comer, o ducharse, porque habían cerrado todos los bares, y que esas personas seguían trayendo alimentos, que había agricultores que estaban trabajando la tierra y que siguen trabajando la tierra y que seguían produciendo alimentos. Siempre ha dado importancia, pero yo creo que los que hemos vivido esto le vamos a dar una importancia realmente a las cosas que tienen importancia, ¿no? Es mucho más importante un agricultor, es mucho más importante un transportista, es mucho más importante una persona de limpieza que cualquier gilipollas que sale en la televisión haciendo el memo, que le pagan una millonada y que siempre lo hemos tenido como si fueran unos héroes. Futbolistas, cantantes, que no digo yo que sirvan para algo, pero evidentemente no a la importancia que se le da y a la poca importancia que se le da a aquellas personas que hacen un trabajo que es básico y que ahora se está viendo cuáles son esas personas que hacen un trabajo que es básico, ¿no? Bueno, realmente a mí hacer estos vídeos me sirve un poco de terapia porque llevo toda la semana dándole vuelta a la cabeza, intentando de trabajar lo mejor posible. Y el hacer estos vídeos, por una parte, a mí me relaja. Os digo lo que pienso. Puedo estar equivocado o no, evidentemente es mi opinión. No es más que una opinión mía, basada en las cosas que leo y en las cosas que estudio y en las cosas que vivo. Y si a alguien le sirve, pues por mí, encantado, ¿vale? Ojalá pronto volvamos a la normalidad. Intentaré hacer el vídeo ya de nuestro material pronto. Tengo que decir que no he hecho nada, no manejo nada de coleccionismo en las últimas semanas. A ver si a poco a poco me voy asentando un poquito, que supongo que también tenéis ganas de que ya haya vídeos de nuestro material. Y como digo, pues cuidaros mucho, ¿no? Ahora mismo el que os quedéis en casa es básico, es fundamental. Y las medidas que vayamos teniendo que poner en marcha, pues básicamente habrá que hacerlas porque en ello nos va la vida, nunca me lo he dicho. Un saludo y cuidaros mucho.